Para este último encuentro y basándonos en todo lo que hemos visto a lo largo del año, trataremos de llegar a una conclusión de los siguientes aspectos. Configuración de poder y sectores sociales desde la política, posibilidades y límites, nuevo paradigma productivo, subjetividades y nuevos sectores sociales, economía y matriz productiva en el marco internacional y en el nacional. No se puede entender cómo puede funcionar la economía argentina y su matriz sin entender cómo funciona la economía internacional. El ajuste que necesariamente habrá que hacer si se accede al gobierno. Coordinan Norberto Crobeto, Pablo Paniagua y Natalia Acosta. Bueno, ahí estuvimos viendo de hacer una charla entre todos con esos ejes que hemos planteado a lo largo de todo este año. Y creo que tiene que ver, yo cambiaría un poco lo que recién charlábamos y que expresaba Carlos y también Marcelo, el tema de anestesiados. No, para mí tiene mucho que ver con que no, digamos, de nuestro lado hemos sido hemos pagado absolutamente ese préstamo cultural colonial que nos viene atravesando desde hace mucho tiempo, porque no es esa, esa derecha que llamamos hoy, es una derecha que es una transfiguración a lo largo de 200 y pico de años desde nuestra independencia o de nuestra pretendida independencia. Bueno, si uno ve, digamos, toda nuestra historia, esa es la... Inclusive, aún en el caso en que hubo posibilidades históricas de hacer una confluencia en ese sentido y tener un país un poco este, más independiente. Y eso fue, aunque parezca mentira, en la década del 30. Lo digo brevemente, digamos. En la década del 30, una gran parte de las clases hegemónicas, que no eran la mayoría, pero que tenían fuerte peso, entre ellas el propio ministro de Economía Pinedo, y sobre todo el Plan de 40, con todo lo que había sido el grupo de Alejandro Bunge y demás, llegan al convencimiento y convencen bastante, incluso hasta se publican los diarios de la Nación reiteradamente, etcétera, de la necesidad de industrializar la Argentina. Y había mucha coincidencia en eso. Y entonces, ¿qué pasó? Digamos que eso se transformó en algo que es opuesto al peronismo. Y el problema fue que una gran parte de ellos, cuando no querían, y por supuesto rechazaron políticamente la participación de los trabajadores en política, que fue el peronismo. Y eso rompe. Te silenciaste, Norberto, se te silenció. Buen día. Buen día. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Perfectamente. Bueno, no debe haber gustado lo que dije. Bueno, así que me parece que de todas maneras esa ruptura que hay permanente entre la construcción de una nación y en la construcción de la nación necesariamente tiene que participar el pueblo, si no, no es posible una construcción nacional. Y el pueblo esencialmente es un pueblo trabajador. Y esto me parece que últimamente hay cambios muy profundos en el mundo, cambios muy profundos que no solo vienen
de la última década del siglo pasado, sino también que se confirmaron en este siglo y que terminaron en la pandemia, eclosionando en un acontecimiento complejo. Complejo porque varios países del centro, y que eran centrales en el centro, vaya esa redundancia, se dieron cuenta que tenían un problema en la estructura productiva que se habían armado y quedaban dependientes frente a ciertos acontecimientos de ciertos países que estaban emergiendo y confrontando, digamos, y podían llegar a confrontar, lo dicho que pasó, esa hegemonía de Estados Unidos y del noratlántico, digamos, ¿no? Del norte atlántico. Me parece que esos cambios no son cambios que no impliquen, digamos, también modificaciones en nuestras políticas y en ese caso en nuestras visiones, porque, porque se ha visto, y por ejemplo, el modelo más claro en ese sentido es el modelo de Chile. En Chile, desde Pinochet hasta acá, eh, este, se reduce la pobreza, pero se aumenta la desigualdad. En China se reduce la pobreza, pero se aumenta la desigualdad. Y en esos países que han surgido, han tenido lo conflictivo es las vanidades de los ricos, ¿no? Digamos, esa extrema, eh, se nota esa extrema diferencia de ingresos, aunque vos saliste de la pobreza, hay una extrema diferencia de ingresos. Norberto, Sí. perdón, hay varios que dicen que se te escucha muy bajo. Bueno, suban el micrófono, no sé, la verdad, todo se me escucha más bajo, si no, suban el volumen. Sí, yo Que el subí el volumen volumen. está al tope el volumen. Ah, bueno, Es que bueno, te podés acercar más al micrófono. si me acerco no me ven, así que prefiero acercarme así no tienen, no se rompe nada. Bueno, eh, en consecuencia me parece que, digamos, el conflicto en Chile fue por esa diferencia. No fue tanto por la... Sin embargo, en algunos de estos países, en nuestro en particular, y esto tiene una particularidad, es que nosotros tenemos una conformación de matriz productiva que la vimos, que somos proveedores de alimentos. Lo mismo que consumimos internamente, lo exportamos y necesitamos exportar, digamos. Entonces, si bien producimos mucho, el tema está en la ligación que hay entre ambas cosas. Y si bien también se concentra el ingreso muchísimo, como el costo, también aumenta la pobreza en nuestro caso. Aunque y empezamos a hacer, digamos, tener un fuerte peso. Y eso para mí no lo capturamos del todo todavía, esas modificaciones que hubo a nivel internacional. Perón decía que para entender la política hay que empezar entendiendo lo que pasa en la política internacional. A partir de ahí hay que razonar, digamos, la cuestión. Y esta diferencia de ingresos que hay en el centro y la cuestión de la concentración en grandes corporaciones que pone en cuestión el Estado nacional, central, genera un nuevo tipo de políticas, un nuevo tipo de políticas que expresa su subjetividad, que es Trump, que es toda la derecha, que es una derecha proteccionista, no es una derecha liberal, no es librecambista, es proteccionista.
¿no? Y justamente, digamos, se está expresando esos sectores sociales que ven a como hay muchos ricos, muchos no, cuando hay algunos ricos muy ricos y ellos no tienen esa esperanza todavía. Y entonces se votan la gente que les permite esa esperanza con la protección, American First, le vamos a dar trabajo, etcétera, vamos a echar a todos los que vienen de África, los africanos, ¿no? Y se nota también en aquellos que dudan de las cosas, como, bueno, está claro el gobierno de Alemania, duda y hace una, está camino a tener grandes dificultades, sobre todo Alemania, está perdiendo Alemania de ser la rectora de Europa, sobre todo también apretada por Estados Unidos. Así que me parece que todo esto ha influenciado en nosotros de una manera que no, que no le pudimos dar respuesta, digamos, en ese sentido, y que la respuesta de inclusión y demás es insuficiente en nuestro caso. Es absolutamente insuficiente. Y hay que dar una respuesta mucho más contundente en el tema productivo. Y me parece que ahí fuimos víctimas de no tener un pensamiento propio, estructurado, propio, etc. Pero bueno, esto vaya como introducción por lo que, digamos, estuvimos viendo todo el tiempo, ¿no? Eh, y de la forma en que se iba pensando que esa subjetividad no nace de un repollo, como diría mi abuelita, digamos, ¿no? Que se va generando en las construcciones colectivas a pesar de esa lógica de individualidad. Todo termina bastante mal. No le veo mucha salida que termine bien. Pero bueno, dejo, digamos, abierta la conversación entre todos nosotros. No sé si Pablo y Nati o Nati y Pablo quieren comentar algo, o decir algo. Por ahí un repaso de lo que vimos puede ser útil en este momento. Eh, no sé, agarro la aposta yo, no preparé Dale, nada. dale, dale, sí, que vos lo repasaste, me habías comentado. Sí, 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 lo volví a leer. Nosotros, si bien acá Norberto hizo un resumen por ahí de la cuestión y con algunas cuestiones históricas de todo lo que se fue formando, de la situación global, lo que fuimos tratando de, de traerle fue alguna cuestión desde la perspectiva económica, algunas herramientas, algún conocimiento desde ese sentido para eh, poder lograr em, algún razonamiento propio sobre las cosas que están pasando, ¿no? Nosotros solamente traemos herramientas y no se pretende de acá sacar alguna conclusión. Por lo menos no mejora la que pueda sacar cualquiera de los que estamos acá. Hablamos mucho sobre subjetividad, sobre alguna cuestión propia que vale la pena em, hacer hincapié o desarrollar para separarnos de lo que es impuesto y explicamos también por qué no nos estaría cerrando, no nos estaría conviniendo toda esta cuestión. Em, y, y bueno, trajimos también algunos números, y alguna interpretación sobre esos números de por qué para nosotros no son del todo buenos o no son nada buenos. Em, pero bueno, tampoco es mi idea eh, resumir todo lo que vimos en los 7 encuentros anteriores ahora, porque yo lo estuve leyendo y fue un montón, no me pareció
que había sido tanto y entre ayer y hoy que lo repasé, vimos un montón y que me parece que está buenísimo y que me parece que es, por lo menos para mí, súper interesante y súper nutritivo. Y un poco la idea de hoy era escuchar a ustedes y ir tejiendo un poco con esos hilos que fuimos tirando algún, algún manto, algún resultado que, que puede estar piola por ahí, ¿no? No sé si querés que comente algo más, Norberto, no, no planeamos esto. Está muy bien, no, lo único que planeamos es tirar las preguntas esas, que podés leerlas, son tres, y podemos ir Sí. tirando opiniones sobre esas tres cuestiones que fueron los ejes centrales que estuvimos dando toda la presentación. Eh, sí, déjame que... ¿Se me escucha mejor ahora? Sí. no lo encuentro. Ah, yo lo tengo por acá, espera. Configuración de poder y sectores sociales desde la política, posibilidades y límites, nuevo paradigma productivo, subjetividades y nuevos sectores sociales. Esos serían los primeros temas que estuvimos tratando. El segundo tema que estuvimos tratando es economía y matriz productiva en el marco internacional y en el nacional. No se puede entender cómo puede funcionar la economía argentina y su matriz sin entender cómo funciona la economía internacional. Y tercero, el ajuste que necesariamente habrá que hacer si se accede al gobierno, que no va a ser, eso es inevitable. Digamos, para dejar la polémica establecida, como dice un programa de radio, este, inevitablemente vamos a tener que, en una confluencia que no se sabe muy bien a dónde va a empezar y dónde va a terminar, confluencia política de los sectores populares, eh, nos vamos a encontrar nos van a dejar un Estado no débil, absolutamente inoperante. Y uno tiene que empezar a dar respuestas rápidas. Entonces, el problema que tiene esta fuerza política, y tendría que planteárselo ya, porque es inevitable estos que van a 1000, bueno, la pared no está tan lejos. Y no creo que doble. Se van a llevar la pared por delante. Y esto no es digamos, bueno, no sé si Orlando está por ahí, pero efectivamente, digamos, inevitablemente vamos a Sí, tener, sí, estoy. ah, inevitablemente, digo, esto no se sostiene ya con nada, no hay posibilidades de arreglarlo. Cualquier cosa que toquen se derrumba todo. Además, no se lo dije yo, se lo dicen los propios liberales, de Maslatón, Giacomini, y el más inteligente de todo, que es, que aparece, no aparece mucho, pero ahora se me escapó ese Carlos no, Rodríguez. Carlos no, Rodríguez. ese también, no, uno que aparece bastante menos, Graziani. no, tampoco, no van a, después tengo el libro por ahí, déjenme Márquez. que alguna neurona y, ¿eh? Márquez. No, tampoco. Empieza con A. Pero bueno, ya lo voy a encontrar, no importa. No tiene importancia el personaje, sino lo que dice. Agustín Laje, no. No, tampoco, no. Es un economista. De esos muy, más que escuchado, que tiene mucho prestigio entre toda esa ideología ortodoxa, liberal, de Chicago, digamos. Pero bueno,
también dice, digamos, no pueden devaluar. Si devalúan, se va todo el carajo. Ahora, ¿y cómo hacen para no devaluar? Si cada vez más cepo, cada vez más cosas. Es decir, lo que están tratando de hacer es que cada uno de todos esos, hay prácticamente, se sabe, esto es así, no es mentira, hay prácticamente un PBI afuera, en dólares, invertido, etcétera, de Argentina. Pero ellos están invertidos, digamos, y quieren que lo saquen para bancar las cosas, es decir, que le financien los dólares que tienen invertidos en el exterior, eso que esa formación de activos en el extranjero, de la FAE, que aparece en el balance de pagos. Por eso ahora con el turismo van a hacer algo al respecto. No cambiaron el tema dólar tarjeta, con lo cual, ¿cómo podés pagar barato lo que vas a ir a gastar en Brasil? Con tus propios dólares. Depositas tus propios dólares y evitas todos los impuestos, todo, digamos, ¿no? Porque no los pediste en el Banco Central. Entonces lo que se está buscando es eso, digamos, ¿no? Que se utilicen para no devaluar. Es diría, una especie de dolarización contrahecha. Una cosa por el estilo. Entonces, inevitablemente, sí, dale, Carlos. Yo comprendo lo que decís, pero hay un problemón grandísimo para que pueda entrar dólares. Porque por más rigui que haya y todo, como vos decís, los especialistas liberales dicen que esto no va. Entonces, un tipo que tiene $1.000.000 acá, para traer, digamos, vamos a hacerlo concreto, y va a decir, voy a abrir la fábrica para hacer tapita. ¿Por qué lo va a hacer? Si el $1.000.000 y el peso sobrevaluado no le rinde. Entonces, lo que en otro momento hacía con $500.000, ahora tiene que tener 1.000.000. Con lo cual, la parte de la inversión y que vengan dólares para mí es una falacia absoluta, porque al único lugar que pueden ir es a la petrolera, porque por ahí el negocio es rápido, a la minera, porque lo mismo, porque ahí tiene ventaja, y nada más. Todo lo industrial, todo lo nuestro, lo que da laburo, queda absolutamente afuera, porque no hay chance. Para mí no hay chance por más que el tipo tenga los $1.000.000 que tenga, Yo me porque refería, sigue, Carlos, discúlpame, es sí. correcto lo que vos decís, simplemente una aclaración. Yo me refería a no tanto a la inversión de capital, sino al giro concreto, digamos, Ah, la a la compra de bicicleta. insumo, etcétera, digamos, ¿no? No, no, está bien, para eso sí, pero te quiero decir, Claro, yo me realmente, refería a eso, claro, cuando decía perfecto. que No, no, pongan para eso sus puede ser, dólares. porque para todo lo demás, vos te No, sentás con cualquiera. Hoy te está aumentando, aunque nos guste o no, el costo laboral hoy cada vez significa más en proporción en dólares. Entonces, vos seguís teniendo, por más que la paritaria sea el 3%, cuando el dólar en esta situación está así, vos te sentás a hacer, te digo porque me cansé de hacer cuenta en su momento en el laboratorio en los 90. Nos convenía comprar máquinas absolutamente porque el costo en dólares era importante respecto a lo que era en otras épocas. Entonces, vos comprabas una máquina y en un año y medio se repagaba la máquina. Entonces, esta realidad es que la mano de obra es cada vez más cara en dólares, a pesar de que los sueldos son bajos y de miseria. ¿Bien? El tipo que quiere venir con dólares y lo tiene, sabe que en algún momento, como decís vos, esto tiene que devaluar porque si no, no tiene sostenibilidad. Entonces, ¿para qué voy a esperar poner $1.000.000 si el día de mañana puedo poner 500 o 600.000 y hago lo mismo? Entonces, ahí me parece que está el núcleo del quilombo. Y respecto a cuando habías nombrado lo de Trump, eh, que obviamente es derecho y todo lo demás, pero la realidad es que el tipo gana porque están podridos de los circuitos de las multinacionales y del sistema financiero, que están reemplazando a los estados, como hemos visto muchas veces. Entonces, ellos lo están viviendo mucho más que nosotros y el tipo está diciendo, no, yo quiero que vengan acá, laburo y que la gente tenga laburo. Entonces, realmente el mensaje interno, pero fue, es más, si nosotros estaríamos ahí, hasta también hubiéramos tal vez votado a Trump, porque realmente
Es el único tipo que les está garantizando tener más trabajo. Nos guste o no nos guste, ideológicamente, las maneras, la forma, pero la situación es que el tipo plantea eso, no plantea para nada lo que plantea Milei acá, en absoluto. Un comentario sobre esto último que decías, bueno, dos comentarios, digamos. Uno sobre lo primero que comentabas, yo me refería al financiamiento del capital de trabajo, digamos, ¿no? Que pongan, es decir, ¿de dónde va a sacar, por ejemplo, lo que comentaba Marcelo recién, ¿no? ¿De dónde van a sacar para importar los dólares? No, no va a tener el Banco Central, lo van a tener que poner ellos, digamos, de una manera directa o indirecta y se lo van a ir dando en esa dirección. Bueno, pagalo vos, si lo querés hacer. Yo no los tengo y se abren de cosas, problema de mercado, problema de relaciones comerciales. Porque ellos, para ellos, el comercio exterior es una relación comercial cualquiera, como si fuera, así que es un encuentro entre dos privados que se ponen de acuerdo en un precio y cómo es la forma de pago. ¿Listo? ¿Qué tiene que andar haciendo el Banco Central? Nada. Vamos a ir sacando eso de encima. Cada vez menos, digamos. Entonces, por eso te digo, ¿qué estado nos vamos a encontrar después? Porque esto, inevitablemente, digamos, es, digamos, bueno, vamos a poner algunos dólares hasta cierto punto. Después, como vos decís, no vamos a subir la exposición de capital de trabajo, aunque sea exposición de capital de trabajo, demasiado. Porque no sabemos cómo sigue y no sabemos si lo vamos a vender. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay hay, digamos, si bien no, bueno, estoy completamente de acuerdo en eso que decías de Trump, pero hay algo que es este, estructural ya y que es difícil de cambiar. El mercado chino es un mercado muy importante y las compañías multinacionales venden mucho en China y tienen muchas relaciones con China. Pueden reajustarla, pero las corporaciones multinacionales son de ciudadanos de Estados Unidos, no son del Estado de Estados Unidos. Entonces, bueno, como decía Mendieta, negociemos, don Inodoro, negociemos. Y van a tener que, es decir, a mí me parece que esto no es un reajuste, digamos, ¿no? Que como todo reajuste, en unas clases que da un amigo, un compañero, con, que tiene, que tenemos muchas coincidencias históricas y algunas divergencias últimamente, pero que es un muy buen compañero, que es Díaz Bonilla, que fue incluso director con Néstor Kirchner en el Banco Interamericano de Desarrollo, que peleó mucho con nuestras cosas. Debido varias veces lo llamó para felicitarlo. Después, bueno, lo cambiaron, etcétera, que no todos pasan estas cosas. Y yo lo invité para dar unas clases en la maestría de Economía Internacional que estamos haciendo en la diplomatura en UNAG. Bueno, tiene un gran pedigrí, incluso fue asesor comercial en la Embajada Argentina de Estados Unidos. Y él presentó una cosa que muy consistente, que cada vez que en el mundo hay una transición entre cambios en quién es el dominante en ese hegemón, ¿no? El hegemón es complejo, la hegemonía es compleja, no es solamente una. Dentro de la hegemonía hay uno que conduce, que manda, ¿no? Las hegemonías no pueden ser muy concentradas, digamos. Y si no, no hegemonizás a nadie. Tenés que tener un espectro que pueda conducir, pero dentro de ese grupo hay un dominante. Y cada vez que hubo esos problemas, que cambió se incorporó a alguien o intenta incorporarse a esa hegemonía a alguien que viene de afuera,
y intenta cuestionar también esa dominancia en el centro del hegemón, se armó la de San Quintín en el mundo. Y generalmente es en el norte, no en el sur. Todo lo podemos ver de China, bueno, el Imperio Romano, después China, etcétera. Hay todas unas consecuencias históricas de eso, que esas transiciones son transiciones en general conflictivas, violentas, de mucha cuestión. Y como dice Alejandro, una de las batallas está en la ecología, en el cuidado del mundo. Una de esas batallas está ahí. Este, pero entonces lo que comentabas, Carlos, tiene que ver con que, bueno, vamos a ver el reajuste, cómo sigue. Y creo que, bueno, los chinos no son muy afectos a andar a las trompadas. No son muy afectos. Pero tampoco son boludos, digamos. No se coman cualquiera. Bueno, saben lo que están haciendo, creo que lo comentamos ya, ¿no? Bueno, Biden no hizo una política muy distinta a Trump de protección. Fue similar, la continuó. Pero los chinos, y eso, claro, los demócratas se hicieron los distraídos, los chinos pusieron fábricas en México y fábricas en Vietnam y le exportaban desde México y Vietnam, desde México con el tratado y desde Vietnam con los acuerdos comerciales. Entonces saltaban un poco esa cuestión. Eran productos chinos, pero no eran tantas cosas, ¿no? Y últimamente he visto un artículo en la revista, creo que lo comenté también ahora, pero nada más lo vuelvo a decir para recordarlo, en la revista de Foreign Affairs, una revista que creó Kissinger, o dirigió Kissinger durante mucho tiempo, y vi un artículo donde uno planteaba, nosotros hicimos grande a China, decían los yanquis, ¿no? Los yanquis hicieron grande a China. Y ese es un problema ahora. Lo que podríamos hacer es un contrapeso haciendo algo parecido con América Latina, que además la tenemos cerca, es América, es nuestra, da una serie de ventajas, y la serie de ventajas que son muchos países, y China es un solo país, ¿no? Muchos países, muchos conflictos, etc. Eh, bueno, no creo que sea tal cual, pero algo se está pensando al respecto, digamos. Habían levantado la mano Orlando y Alejandro. No sé si- Dale, no los vi, perdón, ahí está, sí. Dale, Orlando. No, bueno, mi pensamiento venía en relación a lo que decía Carlos. Creo, y ahora sumo a todo esto que acabas de decir vos, Norberto. En el mundo creo que estamos viviendo la superposición de dos transiciones. Esto es el despertar de China después de 150 años, y también el profundo cambio tecnológico a una velocidad que no conoció nunca el ser humano y que está eh, haciendo, dejando rastros muy profundos en cada uno de nosotros, que está sucediendo en este momento, no es que sucedió. Como dicen, está en desarrollo. Eh, Esto en el mundo, y acá estos que nos gobiernan hoy, y tiene más que ver con lo que decía Carlos. Eh, no les interesa lo de la producción, Carlos. Yo no digo que no sé lo que va a suceder. Ellos en la cabeza, por lo menos en la cabeza de Milei y compañía, y por ahí en los grandes del círculo rojo que tienen otra manera
de salir de esto, digamos, de beneficiarse, no piensan realmente, están queriendo hacer un cambio estructural, están queriendo salir de ese péndulo de Argentina que venimos desde los años 30, ¿no? Con el peronismo que profundizó ese péndulo, digamos. Bueno, ellos quieren detener el péndulo del lado de la vereda contraria a la que queremos nosotros. Sí, realmente quiere que nos convirtamos en un país más como Perú, con una minoría que viva muy, muy bien, y el resto que se las arregle como pueda. Siempre esa minoría va a estar rodeada de otro grupo, ¿no? De unos satélites, de una parte de la sociedad. Pero no tienen en la cabeza, no les importa eso, Carlos. Esto es lo que pienso, ¿no? No sé lo que va a suceder, porque además esto dentro del mundo que está, en fin. En lugar de Perú es Chile, ¿eh? Sí. En lugar de Perú es Chile, que baja la pobreza y concentra el ingreso. Yo coincido con lo que decís, Orlando, que no me interesa. A mí lo que me preocupa es del otro lado. Claro. Cuando te sentás con industriales a hablar, eso es lo que a mí me preocupa, nada más. Pero yo coincido con vos que no está en su círculo de preocupación. Y sobre todo, si cuando vos hablas con ellos, notas una confusión en las ideas económicas espantosa, que no sabes cómo desarmarla, porque quieren una cosa, quieren salarios bajos, ¿viste? Pero entonces decís, esperá, pensá un poco, digamos, no podés todo al mismo tiempo, tenés que jugar de una manera determinada en la inversión, en la producción, porque si todo tu excedente financiero lo vas a volcar en divisas, o lo vas a volcar invirtiendo en el exterior, eh, Mirá, la les sociedad está perdida. cuento una pequeña situación que me ocurre con varios empresarios por el laburo que me toca, el lugar que me toca estar. Entonces, un planteo fue si podíamos reducir la tasa de seguridad e higiene, ¿no? Porque la tasa de seguridad e higiene es un porcentaje respecto a las ventas, ¿no? De la producción de... Entonces, yo lo que le planteo le digo, mirá, si vos bajás las ventas, baja la tasa. Yo no te puedo además bajar de lo que significa la baja de venta, la baja recaudación por la tasa, además bajarte la alícuota por eso, porque se financia la municipalidad. Digo, pero tengo una pregunta, digo, agarro un papel delante de ellos y digo, bueno, decime, ¿cuál fue el aumento de energía eléctrica que tuviste? Ah, Claro. bueno, y el de agua, tanto, y el de gas, tanto, perfecto, y el de la tasa, no hubo. Entonces digo, Entonces, ¿qué ¿por qué querés? te preocupás por los aumentos de energía eléctrica, de gas y de agua, en vez de la tasa de higiene? Y Claro. se quedan, y bueno, es una respuesta que por ahora me está funcionando. Pero de todas maneras, el sentimiento, y esto que decís vos, la confusión que tienen, o que quieren tener, o que se hacen los pelotudos, digámoslo claramente, es esta, ¿no? Entonces, el subsidio que se daba a cualquier laburante beneficiaba en el transporte al laburante y a la Vamos, Carlos, empresa, Ale. y a la empresa que iba a laburar. Porque el tipo no pedía más plata para ganar porque el subsidio y el valor del transporte era de determinada manera. ¿Entiendes? Entonces yo digo, todas estas cosas jamás fueron vistas que un subsidio al transporte del laburante también beneficiaba a la empresa. Jamás fue visto de esa manera. Por eso el problema más grave está en la sociedad misma, Carlos. Esperemos un poquito, Orlando, que estaba Ale también. Ale, dale. Ahí voy. No, digamos, el diagnóstico y todas las falta de, no sé, se me ocurre de reacción que hay o me parece que está bueno. Ahora, creo que yo lo que nos tenemos que preguntar es la pregunta que en el foro, o yo vengo insistiendo y nos venimos haciendo en el foro desde fines del 2015. ¿Qué nos pasa como sociedad que llegamos a esto? Digamos, yo creo que la pregunta es por ahí, o sea, la salida desde el campo, la salida de este desastre desde el campo nacional y popular, hay muchísimos profesionales desde la ingeniería, desde la economía, eh,
personas hipercapacitadas que de alguna u otra manera, más rápido, más despacio, se va a poder salir de esto. Ahora, el tema es por qué siempre estamos en esa ondulación de que nos pasan estas cosas. ¿Por qué estamos dentro de ese 5%, no? Porque o es 55 para un lado o es 55 para el otro y no podemos correr de ahí. Entonces, a mí lo que no sé, me perturba es eso, ¿no? Digamos, ¿no será que hay que pensar otro tipo de cosas como sociedad? Yo había una entrevista que hicieron, está muy buena, yo la divulgamos en el foro, en el programa de Tonietti es un programa más, no quiere decir que es el mejor, ¿no? Pero hace los miércoles, hace un conversatorio, todos los miércoles, y hace unos meses entrevistaron a una chica, no me acuerdo el nombre, y que ella decía, los jóvenes no buscan ganar plata fácil, no quieren lo que me pasó a mí en mi juventud, que yo a los 15 años trabajaba en el barrio haciendo algunas cosas, después fui a trabajar a una fábrica de cajas de cartón, después entré, teniendo 16 años, entré a trabajar a una fábrica de juntas, me permitieron en el colegio hacerlo, que aportaba la caja, las libretas de ahorro. Después, bueno, entré a trabajar efectivo a esa empresa, después me tocó la colimba, después me entré a la UTN, trabajar, o sea que era un objetivo en mi vida, trabajar, estudiar, bueno, eso está roto hoy en día. Entonces, el engranaje de la economía, eh, por supuesto que van a dejar tierra arrasada, este, pero me parece que nos tenemos que preguntar eso, ¿qué nos pasa como sociedad? Volver el foro, tenemos que hacer un esfuerzo de volver a los barrios, hablar con la gente, preguntar qué nos pasa. No hay salidas fáciles, no hay respuestas fáciles. Obviamente hay que resistir, hay que tratar de formar el mejor bloque que podamos como para eh, afrontar las próximas elecciones, eso está claro, pero también, bueno, ¿qué es la pregunta que se hizo? Yo estoy re contento y por un lado felicitarlos a Nati y a Pablo. Tenemos dos Pablo profesores, así que los dos son Pablito, no sé cómo decirle, a uno le vamos a tener que decir Pablito y a otro Pablo. Cómo prepararon hoy, yo estuve mirando en la semana todos los PowerPoint que se prepararon, la verdad que están espectaculares, están buenísimos. O sea, y bueno, todo esto poder expandirlo más, ¿no? Y tratar de, bueno, de pensar con las compañeras y los compañeros en los barrios eso, ¿no? Me parece que, bueno, son más preguntas que respuestas, las que desde el punto de vista, como dice Orlando, de la sociedad, ¿qué nos pasa? Y como sociedad somos todos, ¿no? Porque creo que no hay respuestas fáciles. No se trata de haber puesto 3 caños más, 3 caños menos, o haber puesto o no la ley de medios, que hubiese servido, obviamente que sí, pero me parece que hay otro tipo de cuestiones que tenemos que conversar como sociedad, ¿no? Mabel, Ahí está. Bueno, estaba pensando esto que decía recién Ale, lo que nos van a dejar tierra arrasada. Yo creo exactamente lo mismo y con todos los bienes que tiene nuestra tierra, digamos, ya comprometidos. O sea que no vamos a tener ni siquiera donde poder hacer eh, algún negocio para poder salvar a nuestra patria, ¿no? Pero además estaba pensando que esa tierra arrasada
es con un sistema, bueno, se dice liberal, yo sigo pensando que Milei no es liberal, sino que es un conservador, los liberales tienen otra forma de pensar, y es un conservador de fines del siglo XIX, sí, XIX, principio del XX, ese tipo de conservador. Generación del 80 y hasta el 30, que digamos que apareció Irigoyen. El tema es que, ¿cómo volvés a esta sociedad? Le inculcaron tanto que tienen que ser libres, que cada uno tiene que procurar su propio destino, que la transacción es entre particulares, que el Estado no sirve. ¿Cómo volvés a un Estado medianamente el que nosotros conocimos, es el de Perón, por ahí el de Irigoyen, comenzando con Irigoyen? ¿Cómo volvés a ese estado donde un estado presente? Ellos no lo quieren. Yo creo que esa es la disyuntiva que hoy tenemos, porque hay un 50, como estaban recién diciendo, 50%, bueno, 40 y algo y 40 y algo que están de un lado y del otro, y el que oscila, ese grupo que oscila, depende de cuánto le hayan hecho el bocho estos con respecto a la libertad y la elección de... usaron la palabra libertad, yo creo que la mal usaron la palabra libertad, pero les metieron a la gente en la cabeza de que son libres de elegir, que el Estado no sirve, que los políticos son chorros, que bueno, el Estado protector sirve para engordar a unos cuantos. Bueno, eso yo creo que volver para atrás es lo que más va a costar. Volver a un estado presente es lo que más va a costar. Que la gente esté convencida. Nuestra generación seguramente sí, pero los jóvenes, los que con TikTok los convencen, yo no lo creo. Así Ya que bueno, tenemos dos representantes de los jóvenes, así que dejémoslo después hablar también. claro, tendremos que afilar las uñas, digamos, para ver cómo salir de este enriedo. A Nada ver, más. Diana, Nada, los vengo escuchando a todos y todo el tiempo estoy en mi cabeza recordando eh, en un programa de televisión en el que estaban David Viñas y Cristina, y surge ahí una discusión sobre la situación y qué es lo que se va a poder hacer, ¿no? Entonces, yo a ustedes los escucho como a David Viñas, o sea, el intelectual pesimista. Y Cristina les dice, está bien, eso es usted, porque eso es lo que usted piensa y es coherente, porque usted es un intelectual crítico. Entonces, el pesimismo tiene que ver con eso. Más o menos así, no los recuerdo textual. Y ella le dice, pero yo soy una militante política y tengo que creer que esto lo puedo cambiar. Se los dejo ahí, muchachos, porque realmente replanteémonos qué somos, intelectuales críticos o militantes políticos. Yo no digo que no haya que hacer un análisis y tener una visión clara de la realidad, pero si arrancamos pensando que esto no tiene solución, que los jóvenes, como dicen, se los pongo entre comillas, que los jóvenes no van a entender, no van a querer, y empezamos mal, empezamos mal. Creo que los objetivos se plantean y se eligen los caminos para lograrlos, como militantes políticos. El intelectual nos podrá dar una descripción y un análisis de la realidad, y con eso nosotros planificar qué vamos a hacer. Por ahora me quedo ahí. Marisa, Yo, un poco el tema de los jóvenes me preocupa, ¿no? Eh, los jóvenes y el Estado, qué función tiene el Estado. Yo creo que, y el de los jóvenes y el trabajo. En este momento el trabajo a los jóvenes no les ofrece nada. En este momento, decir uno, antes, bueno, sí, yo también empecé a trabajar a los 16 años, pero la realidad es que hoy un pibe trabaja por ahí antes de los 16 años. ¿Pero trabaja en qué?
de lo que puede ser cartonero, juntar cosas, hacer un delivery, que le da más que por ahí que un trabajo formal. Porque hoy en día el trabajo formal, qué sé yo, mi yerno estaba laburando por 30 lucas por semana en una herrería. Y resulta que delivery le dan 10 lucas por día. Entonces, la culpa es del joven, la culpa es de la estructura que tenemos en este momento. O sea, yo creo que los jóvenes hoy se sienten que no tienen posibilidades, no tienen futuro. Yo me acuerdo de los 90 y tengo la misma sensación. Uno sentía que le habían sacado el piso y que no había futuro. Y yo creo que con los jóvenes pasa eso, que cuando el pibe tiene la posibilidad de tener un laburo y con eso hacer una diferencia, el pibe no es estúpido. O sea, porque me da la sensación que hablamos de que tenemos una juventud estúpida. Y yo creo que no es estúpida, creo que está tratando de buscar una beta por donde encontrar un camino. Están más desorientados que nosotros, porque nosotros tenemos antecedentes, pero ellos vienen a la vida y se encuentran con este despelote. Me parece que los jóvenes no tienen la culpa. Y con respecto al Estado, el Estado no les da respuestas. O sea, se intentó la UACH, un montón de cosas que se intentaron y que fueron buenas. A ver, pero hoy en día el Estado les ha sacado el hospital, les ha sacado todo. Entonces no tienen red. Estos pibes están colgando en el aire y no tienen de dónde carajo agarrarse. A mí me parece que tenemos que pensar por ese lado. Yo creo que si logramos encontrar esto que decimos siempre, ¿no? Un gran porcentaje de la economía nuestra es informal, pero nosotros seguimos hablando de las vacaciones pagas y del aguinaldo. Y estos pibes no saben de qué carajo estamos hablando. Le estamos hablando a una gente a un ser que no existe, a una realidad que no está. Si no cambiamos el discurso y no nos ponemos a ver qué es lo que pasa realmente con la gente, qué sé yo lo que veo es la gente está loca y desesperada. Mi yerno, la familia vive tranquila. Ayer se cagaron a tiros. Está todo muy loco, no ellos, pero bueno, en el barrio tuvieron que salir todo corriendo, meterse adentro porque empezaron a agarrarse los tiros. Esto está por reventar, pero la gente no ve la salida por el lado del peronismo, porque el peronismo no les habla a ellos, no les estamos hablando a ellos. A mí me parece que el problema grande que tenemos es ese, seguimos pensando en la columna vertebral del asalariado y ya no hay más. Tenemos un nuevo actor social y no lo estamos mirando. Y desgraciadamente es marginal. Tenemos que ver cómo lo sacamos de la marginalidad. Si no laburamos por ahí, a mí me parece que estamos en el horno, pero no tengo soluciones, tengo eso nada más. Perdonen, voy a agregar a lo de Marisa que es importante leer esa descripción que puso Orlando en el foro. Hace esa descripción de cómo está nuestra sociedad hoy, cómo está compuesta. Y a mí me llamó mucho la atención que cuando fue el conflicto de Laura Bonaparte, mi hija, que no está cerca justamente de grupos como los que señala básicamente ahí, para describir su encuentro con grupos de conocidos, me dijo, estaban todas mis tribus. Y a mí me llamó la atención este tema del lenguaje. Mis tribus, una mina que tiene mucha formación intelectual, mucha formación política, un compromiso ineludible con la salud y el Estado, y dijo mis tribus. O sea que a mí eso me resonó mucho, y me parece que algo de eso está pasando. O sea, distintas tribus, distintos sectores de la sociedad, ¿sí?, que no se tocan, algunos no se tocan entre sí. Me parece que eso se une un poquito a lo que acabas de decir, Marisa. Igual sigo eligiendo ser una militante positiva. ¿Sí? Más allá de eso, Diana, obviamente siempre nos recordamos de la famosa disyuntiva de Gramsci, ¿no? No tanto disyuntiva, sino continuación con el optimismo de la inteligencia, perdón, con el optimismo de la, sí, con el optimismo de la voluntad y con el pesimismo de la inteligencia.
Eh, creo que se camina con las dos piernas, no con una sola. Pero yo creo que todo esto que ustedes están conversando, intentamos nosotros de alguna manera este, sustentarlo en que una parte importante, porque consideramos la economía parte de la cultura, está conformado por la matriz productiva. Esta cuestión del individualismo, eh, esta cuestión de sobre todo de el sálvese usted por usted mismo, no digo sálvese quien pueda, sino sálvese usted por usted mismo. No busque nada que lo salve, ni el Estado, nada, sálvese usted por usted mismo. Eso está muy conformado y está muy armonizado, si se quiere la palabra, como es hoy la matriz productiva y cómo esa matriz productiva estructura una economía que te lleva en esa dirección. Ahora, nosotros no tenemos una respuesta política a eso todavía. Nuestra respuesta política fue la inclusión y esa es una respuesta insuficiente a eso. Esto es lo que intentamos nosotros un poco transmitir en el sentido de, bueno, ojo que el mundo está en esta dirección, nosotros no somos ajenos a eso, el mundo nos penetra en esa cuestión y nos estructura una estructura, una forma de producir. Y si ustedes quieren, digamos, esta explosión que hubo de programas sociales, porque fue una explosión de programas sociales, es una consecuencia también de la vuelta a una centralidad en la producción primaria y sobre todo en la exportación primaria. Que lo máximo que llegamos a industrializar es hacer aceites y poca cosa más, digamos. Se ha mejorado en lo que llaman, se llaman economía, en las MOA, o sea, las manufacturas de origen agropecuario. Las MOI, que son las manufacturas de origen industrial, exportadas, bueno, no fue mucho. Y generamos al mismo tiempo, dada la estructura de nuestra sociedad histórica, unos unicornios que se llaman ahora, que encima, digamos, son consistentes con este Estado liberal, a pesar de que fueron promocionados desde el Estado, permitiéndoles ciertos desarrollos, digamos, ¿no? De tanto Globan como Galperín, digamos, ¿no? Y quieren, digamos, por eso la inconsistencia ideológica o la consistencia incluso técnica que tienen los empresarios, digamos, tienen un país muy bueno, pero se llevan toda la guita afuera. ¿No? Eso es imposible, digamos. Y si para que te quedes con la guita acá adentro, hay que darte una tasa de ganancia que después la devolvés a llevar afuera, no tiene tampoco sentido. Porque es el riesgo. Entonces, está conformada, sobre todo por términos de corporaciones multinacionales. Hemos generado corporaciones multinacionales propias, Arcor. Es una corporación, ¿no? Ya tiene la mentalidad de los Pagani, ya dejó de ser de Arroyito Córdoba, que es el nombre de Arcor. Digamos, ¿no? El nombre de Arcor viene de Arroyito Córdoba. Ya dejó, ya mira las cosas, mira su flujo de caja a nivel mundial. Brasil, Estados Unidos, Europa. Y bueno, Argentina es un problema. Pero es ha sido la base de producción. Pero ahora está teniendo bases en otros lados. Es lo mismo, digamos, en una situación política de una debilidad muchísimo mayor desde el punto de vista popular,
nos pasa lo mismo que les pasa a los centrales, digamos, en el sentido que el Estado tiene que andar negociando con las corporaciones multinacionales, pero tiene que, digamos, tiene un Estado un poco más morrocotudo, con problemas también, pero un poco más morrocotudo, tanto los europeos como, como Estados Unidos, Canadá, etc. Me parece que lo que quisimos ser, sí, Techín también, eh, se quedaron con Somisa, teníamos un lindo tren de laminado de rieles y se lo llevaron a Brasil y no sabemos qué pasó después. No, una cosa, y eso lo hicimos, digamos, Norberto, la bandera peronista. Norberto, y en los 90 cuando se vende Somisa, lo primero que se hace es anular el alto horno para perder la capacidad de hacer acero a nivel nacional. Claro. Hay un montón de situaciones que nos han llevado a esta vuelta, si se quiere, a una economía este, compleja, porque, digamos, cuando uno intenta hacer como en el pasado, es pasado. No hay vuelta que darle, ¿no? El pasado, digamos, uno decía que el criterio del pasado es pasado, no es ahora, es pasado. Este, y En una esto, entrevista de esta semana, acá, que le hacen a Carly Bianco, él vuelve a plantear, obviamente hace una descripción de los ejes ideológicos del peronismo y todo, y él vuelve a plantear que el eje para el desarrollo económico es el industrial, científico, tecnológico, educativo. Es así. El desarrollo de todos los países pasó por ahí. el La tema está, tergiversación del capital, que pasó a ser una financiarización, el capital financiero, que es el capital no productivo, y se lo tendrá que ir neutralizando. Es complicado. ¿Qué cosa no ha sido complicada en la vida, no? por supuesto, y además de eso, la pregunta que tenemos que contestarnos y que estamos tratando de ahora, digamos, ir respondiéndolas, es ¿con quién vamos a producir? Porque evidentemente el Estado que vamos a recibir va a ser complejo en el sentido de que pueda realmente ser algo. Entonces tenemos que volver a la fuente del peronismo y me parece volver a ver esa idea que eran las organizaciones libres del pueblo. Vamos a tener que confiar Ese, mucho más en estructurar poder a partir de organizaciones libres del pueblo con un Estado que este, las, las impulse, digamos, ¿no? En ese sentido. Como dicen, también como hicieron muchos países asiáticos en este sentido, digamos, ¿no? Hay un montón, no sé, por ahí, eh, núcleos, núcleos que de alguna manera, en desesperanza, se están organizando y se organizan produciendo. Generalmente participan mucho compañeros bolivianos, compañeros paraguayos, que organizan mucho esa historia. Y la verdad es que hay que verlas en detalle y potenciarlas, digamos, ¿no? Y tratar de ver. Y sacarle también a ciertas empresas pequeñas y medianas la mochila de que tienen que sí o sí emplear gente, digamos, ¿no? Yo creo que tienen que producir. Y eso es lo que más debemos apuntarle. Y no tanto, ¿no? Ese verso que tienen de que, bueno, las pymes son importantes porque dan mucho empleo, y bla, 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 bla. Y sí, pero eso no resuelve. A mí había levantado la mano. Roberto. Bueno, muy. Primero, como dijo Ale, ¿no? Felicitar a Pablo y a la niña esta para que se sumaron al equipo de economía que les dio un trabajo importantísimo a todos los saberes que tan generosamente siempre Norberto nos comparte.
se abrieron muchas cosas, ¿no? Digamos, una de ellas, que me parece importante, el tema de nuestra relación con los jóvenes, que Marisa lo planteó en un grupo que nosotros habíamos armado, creo que antes de la pandemia, en tratar de, de catalogar cómo venía el mundo de trabajo o algo así. Un laburo muy lindo que nunca lo llegamos a plasmar, pero que tan inteligentemente en un video que se llama Ganar Plata de esta chica Ofelia Fernández anda circulando por las redes, que se los recomiendo, pero creo que además de sobrevivir, por lo que hablo con los que son docentes, y bueno, acá tenemos gente que está más al tanto que esto, la gran preocupación de los pibes hoy pasa por sobrevivir, por la ludopatía, por ganar plata y por los suicidios, digamos. Y son temas que en las agendas de los pibes de 20 años o de 25 años para abajo, de 30 años, digamos. Entonces son temas que están muy relacionados a una sociedad de consumo, que es lo que en este tiempo a lo mejor pudimos conseguir. De acuerdo con lo que dice Diana, que bueno, elegimos ser militantes políticos, que estamos, que también, pero también somos parte de la sociedad, ¿no? Y lo que se decía cuando empezaste la charla, Norbert, que hablaste de un cambio de subjetividad. Voy tratando de hacer un mix de todo lo que me fue ocurriendo a lo largo de que todos los que hablaron, ¿no? Me viene la frase de Heller, ¿no? Donde el límite del ajuste somos los ajustados. Y en la semana, recuerdo, estuvimos presentes viendo algunos, una documental se llama La lucha continúa sobre la vuelta de Perón, donde nadie le pidió permiso a nadie para ir hasta Ezeiza a recibirlo a Perón, después de 17 años de proscripción. Y ahí estaba la puja con el poder real. Y en otro reportaje que le hicieron a Julia Rosenberg sobre el 17 de octubre, la marcha del 17 de octubre fue espontánea y no fue la más multitudinaria, sino que fue ese cambio de subjetividad. Yo creo que la transformación de la subjetividad nuestra es global, muy afectada por la tecnología. No hay una respuesta para la alternativa política. Yo creo, y ayer hablando con algunos evangélicos peronistas en un acto, eh, me decían, me dice, bueno, nosotros tenemos que agradecer y agradecer todo lo que logramos en construir una sociedad, una ciudad de lo que era un asentamiento, ahí por Domínico, atrás de Domínico. Y creo también, ¿no?, que la transformación de nuestra subjetividad hoy pasa por corrernos e intentar de corrernos de que lo único que vale es el consumo. Y yo creo que los pibes están atrás de eso. Y algunos pensadores latinoamericanos que son marginales, pero no por eso no dejan de ser profundos, se ríen de la sacralización de la ciencia como un saber único y plantean una economía basada en otras cosas, por ejemplo, en el valor que le damos a los ríos, que para lo ancestral los ríos eran un camino para desplazarse, mientras que los ríos que pasan por las ciudades, hoy elegimos, dice ahí la metáfora, plantarnos en las ciudades en lugar de movernos. Eh, y me parece que el desafío en estos tiempos políticos es generar espacios de conversación. No creo que este sea un espacio de intelectuales pesimistas, si no, no lo hubiésemos sostenido durante tanto tiempo. Si estamos acá porque algo estamos buscando, cada uno militamos en nuestras organizaciones lo mejor que podemos, nos desesperamos por estar en las calles. Lo que dice Alejandro de que el foro sale a los barrios, a mí me parece que nos tenemos que correr de esa responsabilidad y bueno, y preguntarnos qué necesita el otro y cómo lo ayudamos. Ayer participé también de la muestra de la técnica y hay un entusiasmo de las escuelas técnicas por desarrollar
o generar una industria nuestra que eso alienta a recuperar lo que es la industria, lo que es el estar juntos, pero como un proceso, no como algo que es la solución a ningún problema. Eso lo tenemos que ir viendo. Creo que hoy la dirigencia política en general no está defendiendo sus intereses particulares en todos los lugares. eh, y bueno, no hay ningún ejemplo, los ejemplos abundan, digamos, los nombres propios no tienen que ver con eso. Uno lo puede ver fundamentalmente afuera, en el exterior, y bueno, y la economía tiene que ser nada más que una herramienta. Hoy, los tipos que manejan la economía, o digamos, o el que tiene un pequeño ahorro está viendo cómo hace para que se libere lo que decía Carlos, ¿no? Digamos, para, para generar más ganancias, para poder seguir de vacaciones a Brasil, porque le sale más barato que recorrer la Argentina. Digamos, y el turismo también es algo que tiene que ver con un elemento de consumo. Y creo que el desafío está en armar algo que lo venimos charlando acá hace mucho, digamos, armar algo que nos sirva para poder desplegar la vida y disfrutar del momento. Hoy, digamos, yo creo que esto va a estallar, entiendo cómo estalló tantas veces, y va a emerger un nuevo actor social y tenemos que ver qué vamos a hacer eh, para sobrevivir o para acompañar ese proceso. Eh, los ejemplos históricos nos abundan y bueno, y eso tenemos que laburar en eso y bueno, y dejar que no entrar en las divisiones que nos plantea el poder real. En lo coyuntural es una parte, pero pensar el proceso desde lo colectivo, me parece que el desafío nuestro como sociedad pasa por ahí. Digamos, los jóvenes están liquidados, buscando, y esto no es de ahora, de antes del COVID, lo venimos hablando con Marisa y el resto, liquidados, subidos a una bicicleta tratando de conseguir un mango para llegar a fin de mes para darle de morfar a sus hijos. Y sin embargo, los pobres en las villas tienen una red social que les permite desplegar la vida. Bueno, eso hay que aprender y hay ejemplos variados. Nada, gracias. No pretendió ser una sentencia ni mucho menos lo mío. Cuento lo que me pasó nada más. Ahí está Marisa que quiere hablar. Ahí está, dale, Marisa. No, yo un poco vuelvo sobre los jóvenes, ¿no? A mí me parece como que esto de del aumento de que la sociedad se dividió tanto y que las diferencias son tan grandes, que hay cada vez más que tienen más y menos que tienen menos. Los pibes, los pibes más humildes, yo no sé si tienen un problema de consumismo. En general, yo lo que veo es lo de la ludopatía, incluso lo del afano, o sea, es por una mera cuestión de subsistencia. En este sector no hay un problema de consumismo. Por ahí sí, qué sé yo, quieren tener como todo el mundo su celular, pero me parece que la cosa pasa por poder sobrevivir. Me da esa sensación, ¿no? Que la cosa pasa por una cuestión más extrema en este momento. A Milei nos ha llevado a un límite donde hay que buscar una salida, y como la salida no es laboral, entonces la buscamos a través del juego, a través de lo que venga. Esa es la sensación que me da. Y los pibes que están más o menos, que tienen una contención más grande, una contención familiar que los contiene, algo que los contiene más, que los ampara más, esos pibes son por ahí los que van a la escuela técnica y los que ya están pensando en otra posibilidad, pero porque tienen una red que los contiene y que los puede ayudar a buscar otra cosa. Pero en el medio se nos van cayendo los pibes.
a mí yo tengo la misma sensación que cuando, ahora no estoy laburando, estoy jubilada, pero en los 90 los pibes se nos caían en las escuelas. Se desmembró la sociedad de una manera donde los pibes te decían, y pero en este país no se puede nada, y no se puede nada, y vos le decías, bueno, pero se pudo. Entonces el problema es que hay que cambiar la situación, o sea, no es que el país es una porquería, es que realmente no estamos teniendo las condiciones, pero se puede lograr, se puede trabajar, hay que trabajar para cambiarlo. Mi problema hoy en día es que no veo cómo juntar estos pedazos, esta cosa de gente que se cae, ¿cómo hacemos para rescatarla y que no se nos caiga? Eh, Porque lo que no hay es esperanza en estos grupos, ¿no? O sea, prueban distintas cosas. Yo veo gente que conozco que ha buscado trabajar de forma formal, que ha buscado una cosa, que ha buscado otra, y que no encuentran respuesta porque nada les da una respuesta. O sea, siguen en la miseria y no pueden salir de eso. Entonces, se hacen busca vida y por ahí, bueno, tienen el laburo formal y además hacen una changa y buscan, pero y no sé cómo armar ese colectivo, cómo juntar las partes. Esto es lo que y no veo que haya respuestas de ningún lado, ¿no? Cómo juntar esta sociedad que se desmembró, que se quebró en muchos pedacitos. Y Milei pedacitos les que dio la sacan unos... posibilidad. ¿Cómo? Milei les dio la posibilidad de pertenecer a un grupo. No sé si de pertenecer a un grupo, porque ni siquiera están en ese grupo. Los jóvenes tampoco son mileístas hoy en día, porque tampoco les da respuesta. A mí me preocupan más los jubilados, que son mileístas, que vos decís, pedazo de tarado con la historia que tenés encima y estás defendiendo a Milei. Los pibes, para mí lo que están es en un momento de desesperación buscando ver quién me da un salvavidas. Y no veo que nosotros podamos construir, o sea, por lo menos en este momento no veo que nosotros estemos construyendo ese salvavidas. A lo mejor un problema mío que yo no veo, pero eh, qué sé yo, las políticas que hemos organizado hasta ahora incluyeron, ayudaron, pero no lograron generar, no sé si no lograron generar conciencia en la gente para que las defendiera y las cuidara, no sé cuál fue el problema, pero ahí hubo una desconexión entre lo que le pasa a la gente y lo que las respuestas que puede dar el Estado, es la sensación que me da, no sé, qué sé yo, la verdad no sé. Bernabé quería hablar. Carlos, sí, Carlos Bernabé. Hola, buen día. Buen día. Me interesa mucho el tercer punto de la charla para hoy, el ajuste que necesariamente habrá que hacer si se accede al gobierno, ¿no? Si podemos desarrollar eso. No, lo pensamos, justamente lo estuvimos medio charlando, digamos. Si la perspectiva es que nos vamos a encontrar con un Estado que es una herramienta bastante limitada, digamos, ¿no? Algo que vamos a tener que ¿no? reconstruir, y eso lleva tiempo. Pero el Estado, la situación va a ser de tal naturaleza. ¿Me escuchás bien, Carlos? Me parece que no, ¿no? Te escucho bajo, por eso me acerco. Sí, está bien. Por eso te veía así, dije, no debe estar. Eh, y un poco lo pusimos, no sé si Pablo o Nati quieren decir algo, lo pusimos ahí justamente en esta perspectiva, digamos, ¿no? Tenemos ese mundo que está cambiando. No vamos a poder hacer todas las cosas que queremos porque tenemos ese mundo que va cambiando. Tenemos que estar atentos a ese mundo que va cambiando. Vamos a tener un Estado muy debilucho, muy raquítico, en el sentido de la posibilidad de ejercer políticas y un Estado que no va a dejar de estar cuestionado inicialmente. Con lo cual todas las respuestas que podés dar, por ejemplo, en salud, en educación, etcétera, desde el Estado, van a ser no muy bien tratadas en general por una parte de la sociedad. Entonces tenemos que buscar otros caminos, porque ese camino
va a ser un camino de choque y vamos a estar en minoría ahí. No vamos a estar en mayoría, porque ya hay digamos, lo que de alguna manera tenemos que empezar a organizar y ver es la propia sociedad, digamos, ayudar a la propia sociedad desde el Estado a que resuelva de la mejor manera esos problemas. Y no que el Estado lo resuelva. ¿Me explico? Cada vez Sí, más, ahora, ese es el ajuste. Ese sí, es, ahora, si hubiera ganado Massa, si ganaba Massa, sí. no íbamos a estar tan ajustados como ahora. Bueno, me estás diciendo algo medio contrafáctico, digamos, es No, medio no, no, difícil. porque pienso, por Seguramente, sí, ejemplo, sí, en seguramente el sí. gobierno, en el gobierno de Alberto, Pero, ¿no? perdón más, El, seguramente sí, Carlos, el, el, seguramente mo- sí. el momento de la pandemia, ¿no? Y en esta necesidad de emitir el IFE, porque era necesario comprar vacunas, no nos dejó en la misma este, fragilidad que estaríamos en el próximo gobierno peronista, por ejemplo. Como que ya ahí estábamos muy jugados, como para mostrar resultados a la sociedad. Estuvimos también en alguna medida jugados en la década ganada. No es distinto eso. También seguramente con Massa, la trayectoria hubiese tenido algunos parecidos, o algunas semejanzas a la actual trayectoria de Milei, pero seguramente hubiésemos tenido más posibilidades de mantener ciertas estructuras del Estado todavía morrocotudas, o intentar modificarlas en ese sentido. Esta va a ser la destrucción total. A partir de ahora, que como dicen, va a aplicar a fondo las cosas, de modo que vamos a encontrarnos, digamos, con una educación, una salud, todo en las provincias, muy desarticulada, digamos, tratando las provincias de dar este, respuesta a eso, peleadas entre sí las provincias, a ver si este paciente es tuyo, es paciente mío, no me tenés que pagar, no me tenés que pagar. Van a empezar a haber conflictos en ese sentido también. Este, y la educación también se la van a tirar, digamos, bueno, el problema de cómo le pagan a los maestros es el problema de las provincias. ¿Qué tenemos que andar haciendo una paritaria nacional? Que cada uno pague lo que pueda. Y si no, que la sociedad se preocupe, digamos, por pagarles mejor. No vamos a hacer. Entonces, toda esta lógica está siendo implementada a tambor batiente. A tambor batiente. Todos los días aparece una noticia del gobierno de la provincia de Buenos Aires que se está haciendo cargo de algo que la nación huyó. Pero es una provincia que tiene un Estado en relación a la capacidad económica que tiene un Estado así de chiquitito. Y claro, digamos, la suma de los impuestos nacionales para pagar la deuda, si vos querés, digamos, levantar los impuestos provinciales para hacerte cargo de eso, sumamos más cosas. La estrategia es perversa en ese sentido. Y te lo dice Milei, ¿cómo es? Nosotros si no tenemos que pagar la deuda. Si los recursos no alcanzan, bajamos los gastos. No vamos a bajar el pago de la deuda. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar los gastos? Y parte se las mandamos a las provincias. Pero entonces la provincia tiene que aumentar, como decía Carlos recién, entonces tengo que aumentar el impuesto. Hizo el quilombo que se armó con la cuota extra inmobiliaria. Y es la más simple, digamos. Los muchachos tampoco se rompieron mucho, digamos, para ver, digamos, cómo pudiera
es la más simple, la que tenés a mano, digamos, esa hay que pagarla, digamos, además lo tenés identificado, etcétera. La otra, ingreso bruto, es por declaración. Tenés que buscarlo después si declaró bien o mal. Es una cosa distinta. Acá tenés todos los elementos para saber cuánto es lo que tenés que cobrar y quién te pagó y quién no te pagó. Y habrá que sumar también el impuesto en el campo. Y este es otro de pelote, van a empezar otra vez a protestar. Entonces nos están llevando a un tema muy, muy perverso en ese sentido, perverso desde nuestra perspectiva, ¿no? Para ellos es fantástico. Creo que tiene que ver con lo que, con respecto a los Bien, planes de Nati. ajuste que habíamos Sí. visto como ejemplo, ¿no? Entre el peronismo y Frondizi, es que si los ajustes, los planes de ajuste siempre se pagan con hambre. Justamente es lo que citaba recién el compañero, que pasaba si ganaba masa, lo que, bueno, varios se preguntan, que tiene que ver con desde dónde se iba a tomar ese ajuste que era necesario, que ya se sabía, que era algo inevitable, pero ¿quién iba a pagar ese ajuste? Como lo que hemos visto, que el ajuste de este último casi año lo pagaron los sectores más vulnerables, porque el gasto se recortó en el presupuesto del lado de los servicios sociales, que eso quiere decir seguridad social, programas sociales, por Jubilación. ejemplo, jubilaciones, PAMI, o sea, todo el recorte Claro. con PAMI, los subsidios, obra pública, que si bien tiene por varias aristas, ahí tenemos obra pública del lado del empleo, del lado de los servicios que brinda el Estado, eh, bueno, que es infinito, no es solo obra pública en sí, sino que tiene un montón de- de Jubilación, claro. consecuencias. Entonces ahí tenemos ahí un ejemplo de cómo si vemos retrospectivamente, cómo podemos relacionar el tema de que si es necesario un ajuste, desde qué lado se puede hacer, considerando a no solamente que nos cierran las cuentas y que, como es lo que está haciendo ahora el gobierno, obviamente, sino también qué sectores son los que son afectados. Por eso, si bien por ahí es contrafáctico, pero yo creo que el ajuste se hubiera hecho de otra manera. Obviamente siempre va a afectar, como vimos con esa comparación que hicimos entre los planes de ajuste de Frondizi y del peronismo, que si bien fueron situaciones similares, el contexto de donde se arrancó, las medidas en algunas puede ser que fueran, consiguieron y otras no, pero los resultados fueron distintos sobre la población. Entonces yo creo que eso es también algo a tener en cuenta, que quizás ahora muchos, o sea, hace unos meses ya se viene diciendo, no, pero el ajuste tenía que hacerse igual. Si ganaba más iba a pasar lo mismo. No, pero si Massa también iba a hacer. Pero es lo que le hicieron creer y que mucha gente repite. Pero no es así tampoco. Yo creo que Bueno, Marco Rubinstein, ¿no? El segundo de Massa, que decía que iban a hacer lo mismo también. Bueno, son expresiones. Después hay que ver si la posibilidad política le da para hacer esa. Si hay una posibilidad política que le dé. Como, Fue sí, el como, impuesto a la riqueza. claro, como bien decía Nati recién, si uno analiza los procesos de ajuste, Perón, Frondizi, etcétera, como se estuvimos analizando, las perspectivas para hacerlas distintas. Lo que hay que tener claro es cuál es digamos, la situación. La situación con Massa, insisto, contra fábrica, contra fáctica, es que realmente había posibilidades de plantear algunas cosas y había procesos de negociación en ese ajuste que vos decís de Rubinstein. Y entonces, bueno, ahí tenías un camino mucho más razonable para la Argentina en el momento, digamos, no es que, y poder ir ganando petates a medida que se va desarrollando. Esto es lo que impidieron totalmente con la ganancia de Milei. La Y gran además victoria de Milei estaríamos fue adentro de esa. los BRICS, ¿no? Estaríamos en Claro, los y además BRICS ya. estaríamos adentro de los BRICS,
podríamos seguir jugando con el tema de las inversiones complementarias y continuar con la inversión pública, con financiamiento, en fin, había ¿Puedo hacer muchas una pregunta posibilidades. básica? ¿Puedo decir Pero algo también cortito esa nada más? es una buena cosa, lo que dijiste. Mientras vamos hablando, yo comparto, podemos ir charlando un pequeño aviso en la pantalla nada más, Sí, pero dale. sigamos charlando. Dale, Orlando. Una pregunta básica. ¿Podrían definir el concepto de ajuste? Sí, en realidad pusimos la palabra ajuste con premeditación y alevosía. Siempre, digamos, cuando vos estás en una situación y querés llegar a otra, tenés una travesía. Esa travesía significa que hay que cambiar cosas y que hay que ir buscando cambiar cosas. De modo que eso es lo que desde nuestra perspectiva llamamos ajuste. Es ver en detalle la travesía de un punto a otro. Yo me Pero no quedé, es una... Norberto, con lo que dijiste vos, de Sí. que los modelos posibles que vemos hoy en día está el de China, pero tiene un inconveniente, que ajusta sobre los trabajadores y genera una gran desigualdad social. Y bueno, ahí dije, bueno, si tenemos que hacer ese ajuste para salir como país, Yo no dije eso, ¿eh? Yo no dije que era China, ¿eh? Era bueno, Chile, no China. ah, Algunos quieren ir hacia esa dirección de Chile, no China. ah, Ya se escuchó China y no Chile. Es parecido. Eh, no, yo creo que tenemos que encontrar nuestro camino. Ni de China, ni digamos, nuestro camino no deja de estar lejano de lo que es Sudamérica. Vamos a tener que, la mejor cuestión es estar bastante más cerca de lo que es y poder trabajar desde el punto de vista sudamericano en todas las cuestiones que con los BRICS, etcétera. Pero es otra política eso, es otra política donde el ajuste también va en una dirección diferente y una concepción diferente de lo que es el ajuste ortodoxo. La verdad que la palabra ajuste la pusimos como provocativa, digamos, ¿no? Sí, porque Ahí yo, fíjate, Norberto, aquí en el chat puse una propuesta concreta en esta hora y media, 2 horas que llevamos casi hablando. ¿qué? ¿Qué dijiste? Cambiemos 50-50 Claro, yo lo que propongo es ¿Qué? toco uno de los paradigmas. Yo sé que hay cosas santificadas como la columna vertebral que dijo Marisa, perdón, y yo estoy tocando otra cosa que es una columna vertebral santificada que no se puede tocar. Pero si 50-50 no va, 80-20 tiene que ser. Bueno, sí, está bien. El problema es conseguirlo. Estoy de acuerdo contigo, porque yo estoy en el Yo 80. cuando Pero tenía, el tema difícil, Ahora es 80-20, dale. sí, al revés. al revés. Bueno, Yo cuando era jovencito Porque me perdón, inicié con la democracia en mi juventud, en los 20 años. Yo estaba, bueno, como muchos saben, en el Partido Comunista, entonces con mis amigos, que los sigo por suerte, es uno de los grandes tesoros que tengo, mis amigos peronistas, que yo ahora ya también me considero peronista, evolucioné, me hablaban de revolución. No se habla más de revolución. Nosotros cuando éramos jóvenes hablábamos de revolución. No se habla más de revolución. A ver, si Lanús, me quedé con lo del documental. Si Lanús hubiese podido, ¿vos te pensás que lo dejaba volver a Perón? ¿Sabés quién lo hizo volver a Perón? La gente en la calle. Perón estuvo en Ezeiza 4 o 5 horas hasta salir. Perón estuvo cuando efectivamente. fue el golpe del 16 de septiembre del 55 en la Cañonera esperando que venga Solo, un 17 de solo octubre. y solo. Sí, No le esperando que acompañó viniera un nadie. 17 de octubre, que no vino. Lo que te dice es que si la gente no está en la calle, si no se involucra con el proceso político,
no va a haber ese cambio que vos decís. ¿Pero detrás de quién? Si ahora no existe Pero Perón. porque no hay Perón no fue más que un emergente, no lo santifiquemos como Bueno, dice el ahora no escrito. hay, no hay nadie. La realidad lo único que logramos conseguir hasta ahora es generar consumidores. Y nos tenemos que correr de ese proceso. En uno de los Nosotros mismos, no conversatorios, sé. en uno de los Perdón, conversatorios que Ale, yo, una cosita, Ale, sí, una sola cosita, Ale. Es donde nos hemos equivocado, Roberto, en eso. Y La mejora, la inclusión y la mejora de la distribución es para que consumas más, no para que estés en una mejor sociedad. ya claro, no me siento el enunciador del peronismo, ni mucho menos. No, no. Claro. No, que- quizá hay un conversatorio muy interesante también de uno de los miércoles, esto de Tonietti. No sé si fue no sé si fue, creo que fue para el 17 de octubre que estuvo Rulo de la Torre, estuvo, Viernes es el conversatorio. ¿cómo? Los viernes es el conversatorio. No, lo de Tonietti es los miércoles el conversatorio. Todos los miércoles. Del programa de Tonietti, debe haber otros, no sé qué día, pero de Tonietti es los miércoles. Ese fue un día especial porque fue previo al 17 de octubre, puede ser que haya sido, no me acuerdo si el 17 fue sábado, ya sido un viernes, no me acuerdo. Pero estuvo Quevedo, estuvo Sturba, estuvo Rulo de la Torre y creo que estuvo alguno más. Y la última pregunta que se hizo fue, que a mí me parece que esta pregunta está abierta, ¿cómo se llegó al 2001? ¿Quiénes fueron los actores del 2001, los actores políticos del 2001? Y cómo después, en esa sucesión de hechos, en el 2003 apareció el kirchnerismo, ¿no? Me parece que hay que hacer, inclusive viene de los años 90 ese análisis que tenemos que hacer, pues es algo que no hemos cerrado, no hemos conversado, y me parece que sería interesante conversarlo, y que ahora, digamos, salvando la distancia, nunca se vuelve a repetir, hay algo parecido, ¿no? En algunos aspectos. Todavía yo puse varias veces esa canción que algo se está gestando. Bueno, algo se está gestando. ¿Para dónde va a salir? No lo sé. En ese momento salió y se pudo conformar esos años maravillosos del 2013 al 2015. Bueno, ahora también se estaba gestando algo y apareció esto. Bueno, ¿qué es lo que se está gestando ahora y cómo nos estamos preparando nosotros para ese momento? Me parece que esta es una pregunta importante para hacer. Hay que esperar que implosione todo primero. No, no sé eso. Yo lo que sí sé que algo está pasando en la sociedad y que nosotros no lo llegamos a leer. Orlando, vos querías decir algo, ¿no? no, en primer término, y estoy muy en línea con lo que decía Diana, pero sí también, como decías vos, y alguien más, Bocano, ni somos intelectuales y mucho menos pesimistas. Y una vez más, y lo digo en serio esto, yo no acuerdo con Gramsci. La inteligencia, por definición, no puede ser pesimista, porque el pesimismo o el optimismo es sobre algo que no tenés la certeza que va a suceder o no. Entonces, si no tenés Sí, la certeza, la inteligencia te lleva a tomar todos los recaudos que tengas que tomar, toda la información que tengas que tomar, pero nada más. En cuanto al resultado, como es incierto, tenés que ser optimista. Es como cuando salís a jugar con un equipo que en la previa es superior. En el vestuario, bueno, le vas a decir, bueno, vayan, pero miren que vamos a perder, ¿eh? La inteligencia me dice a mí que vamos a perder. No, hay otra los partidos hay que interpretación, jugarlos. Eduardo. Orlando, hay otra interpretación, tomando el ejemplo que hiciste de la cosa. Por supuesto que los jugadores le tienen que decir, hoy salimos y salimos a ganar. Ese es el optimismo de la voluntad. Pero después cuando salen a la cancha, tenés que trabajarlo el tema. Y ahí está la inteligencia y su pesimismo, porque encuentra los límites, encuentra las restricciones. Y es mejor encontrar, sí, claro, es mejor encontrar las restricciones, es mejor encontrar, y ahí cuando Gramsci se refería a ese pesimismo. No, bueno, El otro es la voluntad optimista. no, no, no. Cuando salís a jugar,
Fíjate Lo lo voy que a le pasó a escribir Colombia mejor. ayer. Lo voy a escribir mejor, Norberto. No, Bueno, no, no, no es eso. Bueno, pero creo que lo que muestra hoy yo te digo lo que yo, muchos, digamos, no es mía sola esa reflexión sobre el dicho de Gramsci, digamos, ¿no? Son de varios. Digamos, una discusión llevó a esa interpretación de lo de Gramsci, ¿no? acá Pero por estamos en ahí pensamiento lo entendemos crítico. distinto, digamos, en el sentido de que el enfoque es distinto. Gramsci no está a salvo de nuestro pensamiento crítico. Ah, no, por supuesto, no. Bien, este No. mosaico que yo veo acá en el Zoom es el mismo mosaico y ampliado está en la sociedad. Creo que hay un desconcierto enorme por todo lo que venimos, cada una de las opiniones que hubo hoy acá da un aporte, una duda y una cierta pregunta, pero es un mosaico, es un mosaico. Por eso no acuerdo con aquella frase de que es la economía estúpida. No, no es solo la economía. Por supuesto, incluye la economía, pero no es solo la economía, es mucho más profundo. Este es un buen final. Efectivamente, eso es lo que queríamos decir siempre cuando decimos que la subjetividad y la economía y la capacidad y la estructura productiva van entrelazadas. No se puede separar, digamos, como si fueran fetas del salame. No, no. El salame Una, es uno cuando lo transforma en fetas. una última cosa puede ser. Dale, Carlos. En el 45 estuvieron en la calle los trabajadores. En el 69, en el Cordobazo, trabajadores formados. En el piquete del sur eran los trabajadores del petróleo, trabajadores formados, ¿no? Me parece que ahora falta ese actor social. Lo que hay los últimos años fueron piquetes, pero eran piquetes muy raros, no eran de trabajadores, había de todo. Había inmigrantes que iban porque tenían que cobrar la comida. Había una cosa muy extraña. Eh, esa formación me parece que falta. Por esto de no salen a la calle. No van a salir. ¿Quién? ¿Con qué dirección? ¿Quién En el salió en el 2001, 2001, Carlos? claro, ¿quién salió en el ¿Cómo? 2001? ¿Quién salió en el 2001? La clase media, con los ahorros. Es demasiado simplistas. Bueno, pero Eso, el 2001 se gestó en los cortes que dice Carlos, en la gente que iba mantenía las estaciones de tren sin que el tren pasara, en miles de cooperativas que hubo por todos lados, en las asambleas. Y una parte, hay un libro muy hermoso que dice El instante eterno, que se llama, ¿no? Y él dice que hay una cierta, ¿qué es lo que está pasando ahora? Algo se está formando y quizás el acontecimiento se produce por el vuelo de una hoja, por cosas extremadamente pequeñas como puede haber sido lo de la clase media en el 2001. Pero pensar que todo el proceso fue en los 90 y terminó en el 2001 es porque la clase media salió a la calle por los ahorros, es una simplificación muy mala, me parece a mí, va. No, A mí pero me es parece que cierto que generó run run importante. Digamos, todos los días había ahí en Florida y qué sé yo, los ping contra los bancos. Este, yo creo que conformó eso también, no lejano a lo que vos decís, conformó un movimiento que irrupcionó en el 2001, digamos, digamos, donde también hubo un actor importante, los motoqueros. Los motoqueros fueron importantísimos, digamos, que hicieron toda la No ligazón creo que los entre... muertos del 2001 hayan sido la mayoría de clase media. No lo creo. Pero el punto es ese, es una No, pero eran sociedad motoqueros totalmente. también que venían de clase media. Ya, pero es una sociedad tan dividida. Ya en el 2001 se veía. Claro. Estaban los piquetes, estaba la cacerola, estaban los inmigrantes, estaban las asambleas. Y lo que se Son cantaba, ¿no? grupos Cacerola y que en piquete y ese momento girasol. confluyeron. Sociedad dividida. Yo me pregunto, ¿no? Si tenemos la sociedad dividida,
que es No la me misma da- sociedad que hace 14 años se sumó en el Bicentenario, ¿está bien? Y disfrutó de una fiesta. O cuando salimos campeones del Mundial, en todas las plazas de todo el país estaba todo... ¿A dónde está dividida? Yo no lo pienso como Son división. sectores, a eso voy Son cuando digo expresiones, división, está bien, una sociedad tiene sectores. pero muy aislados entre sí. Lo que yo digo es que tenemos que buscar la confluencia, qué es lo que nos puede unir. Eso es lo que nos A falta. ver, Por eso estamos No aislados. sé si unirnos, no sé si se me ocurre, ¿no? A lo mejor encontrar los puntos en que estamos de acuerdo. no, Unirnos, ¿por qué tenemos que unirnos? para ser una expresión política consistente. La unión tiene que ver con eso, porque sin una expresión política consistente no tenés poder para modificar nada. Está bien, pero a lo mejor pensarlo en los puntos comunes de encuentro, no Claro, unirnos. claro, esa es la Cada uno va política, a permanecer en su esa es la individualidad, política, en su lucha específica por y supuesto, cuáles son los puntos que nos encontramos para un por supuesto, mejor vivir. por En el supuesto. Yo tenía para hacerle, no sé si Norberto ya estamos cerrando o seguimos un Sí, cachito sí, más. ya creo que No, yo les quería comentar, no sé si querés volver a poner el cartel, Marcelo, por favor, Marcelito. El sábado 30, el último sábado de noviembre, a las 10:30 horas, vamos a hacer el último encuentro del año, encuentro presencial. eh, Va a ser en la sede de Mitre 750, en la sede de Graciela Pane. Después le vamos a dar más referencias de en qué aula va a ser y demás, pero digamos, anótenlo, sábado 30, 10:30 horas, vamos a hacer un cierre del año, después compartiremos algún sándwich, tomaremos algún poquito de agua, vino o gaseosa y una, algo dulce, algo rico, y bueno, celebramos estar juntos y poder pensar juntos y poder hacer cosas juntos, que me parece que eso es lo más importante. O sea que se puede comer ahí. Sí, sí. ¿Ves? hay algunos comedores que existen. La comida, la alimentación que tiene que ver con nuestra sobrevivencia, ese es un punto de encuentro para todos los seres humanos. Claro. Bueno, me parece que buen final. El punto de encuentro es encontrarnos en una comida. Y Y eso que es vengan todos, los de historia, Sí, sí van a estar todos. filosofía. El único que no va a estar creo que es Augusto porque no puede viajar porque él está allá en la Bupuelo, pero los demás van a estar todos. Ah, y en lugar de Augusto, ¿quién viene? ¿La chica? Viene Augusto y viene Pablo Rossi, Ah, bueno. es lo que está con él. Cierto. bueno. Bueno, Abrazo. Muchas gracias, muy lindo encuentro. Dios nos lo ayude. Gracias, Pablo. Que viva la libertad, carajo. Pero... Pero, carajo.